Buenas tardes, bienvenidos a este teatro de la Escuela Oficial de Idiomas, donde vamos a comenzar el acto de lectura del pregón con el que da comienzo la Semana Grande de las Fiestas Patronales de la Verdellada. El año pasado tuve el honor de ser el pregonero de las fiestas de mi barrio, el barrio donde nací, donde me crié y donde prácticamente ha sido la base de mi carrera política. Y este año me han pedido que sea el que le dé la bienvenida al que va a ser el pregonero de este año. Una persona que a lo mejor muchos de los que están aquí, como veo que hay un montón de nuevas generaciones, no lo conocerán, pero posiblemente gente de mi generación o gente mayor que yo, posiblemente sí lo conoce, porque fue nuestro concejal de zona durante 6 años y además, desde mi punto de vista, uno de los mejores, si no el mejor, concejal de Cultura y Patrimonio Histórico que ha tenido esta ciudad de La Laguna. Precisamente en su etapa como concejal de Cultura y Patrimonio Histórico Artístico, se llevó a cabo los últimos coletazos o principalmente el desarrollo fundamental de un expediente que fue fundamental para que la ciudad de La Laguna fuera declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Bien Cultural Patrimonio de la Humanidad, en Marrakech el 4 de diciembre de 1999. Él ya no era concejal de Cultura cuando sucedió eso, pero estoy convencido que estuviera donde estaba en ese momento, estaría pero que muy orgulloso de lo que fue su trabajo. Estoy hablando de Juan Manuel Castañeda Contreras, que nació en Garachico el día 7 de julio de 1960, está casado y es padre de un hijo y vive en Barrio Nuevo. Es licenciado en Geografía e Historia en la sección de Historia de la Universidad de La Laguna, es experto universitario en Gestión Cultural y también por la Universidad de La Laguna, en la Fundación Pedro García Cabrera. Se ha especializado en Gestión Cultural y Gestión del Patrimonio Histórico y Cultural con la asistencia a numerosos cursos y jornadas relativas en ello. Juan Manuel Castañeda ha desarrollado una intensa actividad en gestión de la materia de cultura y patrimonio histórico, ostentando los cargos, el que ya comenté, concejal de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de La Laguna, entre 1993 y 1999, y también ha sido asesor de la Consejería de Educación y Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias entre los años 99 y 2003 en materia de cultura y patrimonio histórico. También fue director general de Cultura del Gobierno de Canarias entre el 2003 y el 2005 y director de la Academia Canaria de Seguridad entre el año 2005 y 2007. Y de nuevo asesor de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades en materia de patrimonio histórico y cultura entre el año 2007 y 2015. Bajo su gestión en patrimonio histórico y cultural en La Laguna, se realizó una intensa labor de difusión de exposiciones sobre el patrimonio histórico de la ciudad, así como un amplio elenco de publicaciones y la gestión de la conmemoración del 5º centenario de la Fundación de La Laguna, con un amplio programa de actividades entre 1996 y 1997. Igualmente, en ese periodo se culminó y se presentó, como ya dije antes, en marzo de 1999, el expediente final ante la UNESCO para la inscripción de La Laguna en la lista de Patrimonio Mundial, hecho que se produjo en diciembre de 1999. Ha coordinado en los últimos 20 años numerosas colecciones editoriales, publicaciones individuales y proyectos de difusión cultural y del patrimonio histórico y cultural, así como diversas exposiciones realizadas en todo el ámbito de Canarias. Forma parte del Consejo Canario del Patrimonio Histórico y en su ponencia técnica de etnografía y arqueología y de los grupos de trabajo del Consejo Estatal de Patrimonio Histórico, que reúne al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las comunidades autónomas sobre el patrimonio mundial, patrimonio y conservación, patrimonio y educación y patrimonio inmaterial. Es autor, asimismo, de diversos artículos sobre la historia local, referidos básicamente a Garachico y La Laguna, y autor del libro La Laguna y el Trienio Liberal, Premio Marqués de Villanueva del Prado, otorgado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País en el año 1984 y publicado en 1989. Es socio del Ateneo de La Laguna y de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, y en la actualidad, desde diciembre del 2015, desarrolla el programa La Laguna Ciudad de Patrimonio coordinación del área de patrimonio histórico del Ayuntamiento de La Laguna a través de un convenio de colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento. Yo tengo muchísimas anécdotas personales con Castañeda, Cano, cariñosamente, como lo conocemos
los amigos del partido y del ayuntamiento, y tengo muchísimas anécdotas, sobre todo de cuando era concejal de zona y las riñas que teníamos ambos muchísimas veces. Pero independientemente de las diferencias que pudiéramos tener, porque yo era representante vecinal en aquella época y él era el político de turno al que teníamos que darle palitos de vez en cuando para que nos hiciera caso, hay que reconocerle la labor que desarrolló, que años vistas después de esa etapa, proyectos como la Plaza Mayor o como el Centro Ciudadano de la Verdellada actual no hubieran salido si Castañeda en su momento no hubiera desarrollado las gestiones que se realizaron tanto como con Visocán como con Gestur para que se pudiera desarrollar aquel convenio. Cierto es que no terminamos muy bien aquella etapa de yo como presidente de la Asociación Juvenil y él como concejal de zona. De hecho, recuerdo un editorial de la revista El Verdeño donde lo despedimos como el mejor concejal que había tenido La Laguna en su historia en cultura, pero no el mejor que habíamos tenido como concejal de zona. Pero pasados los años, y hemos tenido alguna que otra conversación, Cano y yo, le he reconocido su valía, su preparación, y creo desde mi punto de vista que hay pocas personas en esta ciudad más capaces para poder gestionar lo que es el patrimonio histórico de esta ciudad, ya no solo por sus conocimientos académicos y por su formación, sino por el amor que siente por lo que es el patrimonio histórico de La Laguna. Por eso le pido un fuertísimo aplauso para Juan Manuel Castañeda, nuestro pregonero del 2018. Como concejal y teniente de alcalde, tengo que saludarlo, agradecerle estas palabras. También a la concejal de fiestas del Ayuntamiento de La Laguna, también a las personas responsables de las diferentes entidades de la Federación de Asociaciones de la Verdellada, Unión Verdeña, a los responsables y colaboradores en la organización de la fiesta, a todos los vecinos y vecinas, y también saludar a las candidatas a reina y también a míster, tanto adultos como infantil, de estas fiestas en honor de la patrona Nuestra Señora de Lourdes. Tengo que hablar muy seriamente contigo. Respuesta: yo contigo siempre hablo seriamente. Esta fue la conversación mantenida por quien les habla con una persona de muy significada trayectoria en este barrio de la Verdellada y que fue la encargada de transmitirme la petición, más bien el encargo, de las personas responsables de la organización de fiestas. Es decir, sí o sí, realizar el pregón que hoy nos ocupa en este final del mes de julio con motivo de las fiestas patronales de la Verdellada en honor de Nuestra Señora, la Virgen de Lourdes. Y claro, ante tal petición, una negativa no parece procedente, aunque para ser sincero, la primera intención o reacción es esa, y además preguntarse ¿y por qué yo y a santo de qué? Pues sí, esa es la propuesta de la organización de las fiestas, que seas el pregonero de este año, porque creemos que siempre te has comprometido con el barrio y conoces su historia. Y entonces piensas que siempre me he comprometido con el barrio, con la Verdellada. Y rebobinas y recuerdas como siendo un concejal joven, entre los años 93 y 99, encontraste en este barrio, sus vecinos, sus mujeres y hombres, articulaban uno de los movimientos asociativos más importantes de este municipio y, entre otros, se empezó a formar un importante colectivo juvenil que mira que daba la lata en la Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico, como así ha reconocido el propio responsable en aquel momento, que era Jonathan, y que yo dirigía, y como una semana y otra también me hacían llegar proyectos y actividades donde se solicitaba la colaboración del ayuntamiento. No sé si en verdad se atendieron debidamente aquellas peticiones o si mi labor también como concejal de zona tuvo alguna repercusión positiva, pero lo que sí les puedo transmitir es que cada vez que recuerdo aquellos momentos donde sin duda también hubo espacios para la crítica y el desacuerdo, tengo la sensación de haber conseguido al menos tender puentes de diálogo y de colaboración para promover actividades y mejoras en la Verdellada. Gracias así, por tanto, a la Federación de Asociaciones de la Verdellada por esta invitación a realizar este pregón. Y estas palabras, mis siguientes palabras,
no tienen más la intención de rememorar o poner en valor alguno de los hitos que conforman la larga historia de este espacio denominado La Verdellada, de alguno de sus símbolos más significativos y el valor y la dedicación que sus habitantes, los verdeños, han profesado a lo largo del tiempo al lugar donde desarrollan su vida diaria. Adentrémonos, pues, realizadas estas primeras reflexiones, en un aspecto que siempre ha despertado mi curiosidad, y es lo referido a los nombres de nuestros barrios o municipios. Ello es tratar de descifrar cuál es, de dónde proviene ese nombre, es decir, por qué y cuándo aparecen determinados topónimos. No descubrimos nada. Se ha dicho en muchas ocasiones que la certeza es casi absoluta de que el topónimo La Verdellada tiene su procedencia de la derivación de verdello, un tipo de uva que en Canarias se encontraba básicamente en Tenerife y La Palma, y con una curiosidad, y es que de muy escasa, por no decir prácticamente nula, plantación en la actualidad. Y aquí estriba otro de los pormenores curiosos del topónimo de La Verdellada, y es su ascendencia portuguesa. Esta ascendencia ya la expuso en un trabajo de 1945 el profesor Juan Régulo Pérez, titulado Gual y Verdello, dos portuguesismos vitícolas en el español de Canarias, publicado en la Revista de Historia. Escribe: al revisar mis cédulas, para lo concerniente a la dicción Gual, me vino a la mano otro término vitícola que ya tenía yo recogido de tiempo, verdello. Y dice: los nombres Gual y Verdello, aplicados a dos variedades de uva blanca en Canarias, son de importación portuguesa. Ambas variedades, al parecer, se presentan algo cambiadas con respecto a sus características peninsulares. El cultivo de la uva Gual es normal. El de Verdello tiende a desaparecer, y ya dice en 1944 que aún se cultivaba abundantemente en Igueste de Candelaria. Y al final de su artículo ya expresa que en el nomenclátor del año 1940 de la provincia de Santa Cruz de Tenerife figura la entidad de población La Verdellada, y hace una comparación con el nombre de Viña de Nava y expresa que es indudable que al estar aquí plantado la Viña de Nava de uva verdella, ha dado por denominarse a este lugar La Verdellada. Discúlpenme que voy a coger un poco de agua. Y así parece muy claro, por tanto, que la verdellada es la derivación del portuguesismo verdello, referido a un tipo de uva que se plantaba en esta zona muy posiblemente desde el siglo XVI. Y deben ustedes saber, vecinas y vecinos de la Verdellada, que uno de los propietarios que tuvo esta zona de viñas plantadas de uva verdello fue nada más y nada menos que Amaro Rodríguez Felipe, conocido como Amaro Pargo, el famoso corsario lagunero. Amaro Rodríguez Felipe, en escritura del año 1731, adquiere una propiedad con una cantidad de dinero remitido desde La Habana en esta zona. Y cuando se describe esa propiedad, se dice que son unos cercados de tierra, viña y árboles en el valle que llaman de Hinojosa, que lindan por delante camino que va al valle que dicen de Tabares, y por el pie tierras del licenciado don Domingo Márquez, presbítero, por la cabezada viña de don José de la Santa, que llaman La Verdellada, y por el otro el lomo del Valle de Colín. Tenemos aquí que aparece desde el siglo XVIII este topónimo en una escritura original que se conserva en el Archivo Histórico Provincial. Esta es una referencia importante que tenemos del topónimo de La Verdellada, y como ven, era un espacio conocido así desde al menos el siglo XVIII. Y si importante es el origen de la toponimia, no debemos dejar de exponer y de mencionar que hay otros elementos que asientan nuestra historia y que forman parte, en definitiva, de nuestra identidad y en las que nos reconocemos como colectivo social. Nosotros creemos que esa identidad, como pueblo, como colectivo, se reconoce y se asienta en el patrimonio histórico y cultural, entre otros aspectos. Y en La Verdellada perviven una serie de elementos de carácter histórico que forman la identidad o que nos han transmitido de generación en generación. El más antiguo de estos elementos
del patrimonio histórico que se conserva en la Verdellada es un grabado rupestre de nuestros ancestros, los aborígenes guanches. Según los especialistas, es una manifestación importante que resulta reveladora del origen norteafricano de los primitivos habitantes de las islas. Y, además, las escrituras líbico-bereberes así lo demuestran. Estas manifestaciones de la cultura guanche aparecen generalmente sobre piedra basáltica en los márgenes de los barrancos, cornisas de cuevas o rocas destacadas. En Tenerife se plantea que lo más llamativo de estos grabados e inscripciones es que se sitúan en una destacada posición topográfica y el dominio visual sobre el entorno. Y estos elementos se cumplen en el grabado de la Verdellada. Se sitúa en una roca basáltica y está ubicada en un margen del barranco, como saben, situado a la mitad del Camino Real, en un lugar que vislumbra un amplio espacio de lo que sería la geografía antigua de esta zona. Resulta un conjunto rupestre singular y ciertamente el grabado podría contener signos alfabéticos líbico-bereberes, siendo sus motivos centrales 3 cruciformes con peana triangular en su base. Por su parte, otros estudios plantean que este de la Verdellada es de los pocos grabados que existen en la laguna que se encuentran en el mismo lugar donde fueron realizados originariamente. Apuntan que este grabado contiene una familia de antropomorfos que viene a ser un talismán gráfico de protección para los cabreros que entraban en el paraíso de Aguere en aquella época. Y así observan que hay representaciones de deidades y pisiformes que son símbolos eminentemente propiciatorios de fertilidad, lluvia y abundancia de grano. ¿Y qué significado pueden tener estos grabados? Pues en realidad no lo sabemos. Solo podemos apuntar algunas especulaciones o elementos posibles como que están relacionados con controlar, por ejemplo, el territorio y los ganados que pastaban en ellos, o que estas estaciones y grabados marcan espacios de explotación o zonas de pastos apropiadas por los diferentes grupos sociales que conformaban la sociedad guanche. Sea lo que fuere, ahí están esta estación rupestre y merece nuestro cuidado y estudio ponerlas en valor, así como adaptar medidas para su conservación. Es parte de la historia, en este caso de la prehistoria de la Verdellada. El barranco de la Verdellada. Este barranco ha recibido diversos nombres en sus diferentes tramos. En realidad es el barranco de Gonzalianes, que arranca o viene desde Jardina, aunque según esos tramos a los que nos referimos se le llama también de la Carnicería o de la Verdellada. Pero ¿qué dice la historia? Pues, por ejemplo, que en 1654, nada menos que en el siglo XVII, hay un documento por el que Juan Hernández Crespo da tributo a Juan Pérez, vecino de la laguna, toda la tierra que tengo y me toca y pertenece en el barranco de los Molinos, que es la que hay desde la entrada del camino que va a los valles para abajo, agua vertiente, hasta un salto que está donde nace el agua del Drago. Así, nuestro barranco se denomina de Gonzalianes, de la Carnicería, de la Verdellada, de los Molinos e incluso del Drago. Y esta denominación de los molinos nos lleva a otro elemento o a otros elementos que forman parte del patrimonio histórico de la Verdellada. Son los molinos y el horno de cal que conservan parte de su estructura a lo largo del barranco. Los molinos de agua, de ahí la denominación del barranco que hemos visto, al menos desde el siglo XVII, y que debe su existencia al importante cauce del barranco en aquella época. Las concesiones de explotación de estos molinos fueron elementos esenciales para la producción de alimentos derivados de los distintos cereales, producción que era importante en esta zona y en el Valle de Aguere. Uno de esos molinos se sitúa en el barrio del Timple y el otro, mejor conservado, se encuentra prácticamente a la altura de la vía que cruza hacia la Verdellada. Y les apunto una curiosidad. En 1503, el diputado del antiguo Cabildo, López Fernández, se hizo eco de que las panaderas de la villa de Santa Cruz, así se dice, se habían quejado que dar 10 onzas de pan les era de grandes pérdidas, porque subían aquí a esta villa, o sea, a la laguna, a moler el trigo.
Vete tú a saber si el pan que comían en Santa Cruz era de harina molida en los molinos de la Verdellada. El otro elemento, también de carácter industrial, es el horno de cal. En esta zona hay datos que refieren que se desarrolló una importante industria que se instaló en la laguna tras la conquista, la de la elaboración de la cal, muy fundamental para la construcción de edificios. Se plantea incluso que este del barranco de la Verdellada o de los molinos, donde se encuentran los restos del que se considera horno de cal más antiguo de la laguna y quizás de Tenerife. Sabemos que los colectivos vecinales siguen empeñados en realizar una recuperación integral de estos molinos y se trabaja para su puesta en valor. Otro de los elementos que creemos forma parte de nuestro acervo histórico en la Verdellada es la conocida como Casa del Barco. Es en este caso, a diferencia de los anteriores ejemplos, una propiedad privada. Es una edificación de carácter rural, de las tradicionales canarias, que contiene un aljibe que serviría para los regadíos de las fincas y huertas y que aún se conserva. Su denominación como Casa del Barco viene a cuento de la conversión de la vivienda en una especie de merendero y la colocación en lo alto del árbol cercano, que aún subsiste, de un barco tipo velero con 2 mástiles, como espacio de mirador y que aparece en fotografías de finales del siglo XIX y principios del XX. El barco ha desaparecido, pero la denominación de la casa aún subsiste. A este patrimonio arquitectónico se ha sumado otro elemento que denominamos del patrimonio industrial. Se trata del molino de viento, que también pervive y fue utilizado para elevar el agua del aljibe. Cuando se proyectó en los años 90 el ensanche de la avenida de la Salle, se incluía la demolición de este inmueble, pero el movimiento vecinal, como en otras muchas ocasiones, luchó para preservar el patrimonio de su barrio y consiguió salvar la edificación. El último de los elementos de carácter material de patrimonio histórico que citamos como parte indisoluble del acervo patrimonial de la Verdellada es la Cruz de Marca. La devoción a la cruz tiene especial trascendencia en Tenerife y ello se traduce de manera singular en la presencia de la misma en la toponimia, en el paisaje y en el calendario festivo. Las cruces se colocan para señalar lugares donde había ocurrido algún hecho o acontecido una desgracia, y esta costumbre se mantiene en nuestros días. La festividad del 3 de mayo y el enrame de esos símbolos es una tradición de gran arraigo. En la laguna son singulares, por ejemplo, la cruz de piedra, cuyo origen se hunde en el siglo XVI, o las capillas de cruces, que se conservan en la geografía del conjunto histórico. En la Verdellada está la Cruz de Marca, que cumple, como curiosamente ocurre con el grabado rupestre, todas las condiciones que su nombre indica por su ubicación. Está a la llegada o entrada de la ciudad, desde el antiguo Camino Real viniendo desde Santa Cruz o a la salida de la población en sentido contrario. Y la pervivencia de su denominación nos habla de una función delimitadora. Esta es la marca, este es el lugar, por lo tanto, aquí se ubica la cruz. Su presencia es muy antigua y estaba originalmente colocada de manera aislada, hasta que en 1879 se construyó la capilla que hoy la alberga. Todo este patrimonio histórico y cultural tangible, material, no se hubiera conservado, no habría llegado hasta nosotros sin un elemento fundamental, sin un patrimonio inmaterial o intangible de especial importancia: las personas. Las personas son las verdaderas custodias, transmisoras y valedoras del patrimonio. Las personas que a lo largo de los años han construido este barrio de la Verdellada son las verdaderas protagonistas de su propia historia. Años y años de lucha y trabajo, años de construir futuro y avanzar en la esperanza de un mañana mejor, de luchar por legar a las personas que vienen detrás un espacio de convivencia y de solidaridad. Tal es así que el movimiento vecinal en la Verdellada surgió muy tempranamente. En 1959 nacía la Sociedad de Vecinos del Barrio de la Verdellada, próxima a cumplir 60 años. Ha conocido todo un proceso de transformación de su barrio y ha sido uno de los motores para el desarrollo del mismo.
Su fundación se sustentaba en la idea de mejoras muy primarias para la Verdellada, ya que sus primeras reivindicaciones ante las autoridades municipales se centraron en conseguir una red de agua potable, una línea que trajera al barrio la electricidad o conseguir una correcta alineación de las calles para un adecuado desarrollo urbanístico. En los años 90 del siglo XX toma el nombre actual de Asociación de Vecinos Los Verdeños e impulsa todo un movimiento de renovación generacional que ha conseguido mantener viva la lucha vecinal permanente de reivindicación constante de mejoras para la Verdellada. En 1990 se fundaba AJUVE, la Asociación Juvenil de la Verdellada, un espacio de encuentro de jóvenes que ha venido siendo la cantera imprescindible de la que ha tirado el movimiento vecinal. En 1998 se creaba la Asociación de Mujeres y Amas de Casa Nuestra Señora de Lourdes. Hoy continúa su andadura como Lourdes, Asociación de Mujeres de la Verdellada, colectivo fundamental para el desarrollo social y comunitario del barrio. En ese mismo año se funda también la Asociación de Mayores La Cruz de Marca de la Verdellada, entidad que promueve una convivencia y unas actividades adaptadas para quienes a lo largo de su vida han dado todo en el trabajo y en la familia. Y también el deporte ha sido otra actividad cohesionadora. Tenemos que el Club Deportivo de la Verdellada, fundado como asociación deportiva en 1999 con un equipo alevín de fútbol, es hoy el heredero de la historia de anteriores equipos de fútbol. El Club Deportivo ha culminado una gran temporada ascendiendo a la categoría de Primera Regional. Finalmente, y de creación más reciente, en el año 2000, en el despunte del siglo XXI, es la Asociación Musical Sentir Verdeño. Todas estas entidades, también en el año 2000, formaron el colectivo Federación de Asociaciones de la Verdellada Unión Verdeña, una singular estrategia para promover acciones conjuntas y tener una sola voz reivindicativa, adoptando así el lema que no por repetido deja de ser cierto, que la unión hace la fuerza. Vean ustedes cómo las personas han sido el elemento fundamental y el motor principal del desarrollo de lo que hoy es la Verdellada. Y estas fiestas que ahora se celebran forman parte de ese espíritu. Estas fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen de Lourdes, que alcanzan ya su 51 edición. 51 años desde aquel ya lejano 1967 que Nuestra Señora de Lourdes, no olvidemos, motivo principal de la fiesta, se trasladó hasta este barrio para convertirse también en una más de sus habitantes. Esa Virgen de Lourdes, cuya advocación es fruto, como es conocido, de las 18 apariciones que la niña Bernadette afirmó haber presenciado en una gruta cerca de Lourdes, en Francia. A Nuestra Señora de Lourdes se le invoca como protectora de los enfermos. Y siguiendo la descripción que la niña hacía de las apariciones, se le representa joven, vestida de blanco y con una cinta azul en la cintura, con las manos juntas orando, con una rosa dorada en cada pie y con velo blanco. Una fiesta que cuentan con un extenso y variado programa de actos que hoy les hemos pregonado: excursiones, actividades deportivas, gran gala de las fiestas, homenaje y exaltación a la mujer verdeña, conciertos, bajada del diablo, verbena, desfile del Aragán y los tradicionales actos religiosos expresan el sentir y el trabajo de las personas que habitan en este barrio. Mi más sincera enhorabuena por ello. Todo esto conforma la idiosincrasia, la identidad del barrio de la Verdellada, y todo ello forma parte, sin duda, de lo que debemos conservar, difundir y transmitir a las futuras generaciones, para que sigan sintiéndose orgullosas de este lugar que comparten con San Cristóbal de la Laguna, con Tenerife y con Canarias. Tengan así ustedes por pregonadas las fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen de Lourdes, y sepan
que las he pregonado con cariño y responsabilidad, pero también con cierto temor, por si no he cumplido las expectativas y lo que ustedes de mí esperaban, por lo que también les adelanto mis disculpas. Que tengan unas muy felices fiestas. Viva Nuestra Señora, la Virgen de Lourdes, viva la Verdellada. Muchas gracias. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus manos o tu boca, fueron tus labios o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más. No lo sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fueron tus manos o tu boca, fueron tus ojos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más. No lo sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé explicarme cómo fue. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días. Es un honor para nosotros tocar en un barrio con tanta historia y con bueno, antes nos fuimos a tomar una cervecita y yo pequeña, el grande, con un ambiente tan familiar. Y bueno, su hermana estuvo viviendo muchos años en la Verdellada y por trabajo se tuvo que ir a Bruselas.
y no hace más que nombrar este barrio. Y justamente cuando Miguel le dijo a su hermana que tocaba aquí, creo que alguna lágrima se le cayó. Así que les manda muchos saludos, Lucía Manescao desde Bruselas, y vamos a continuar con otro bolero. Este bolero que hemos interpretado ahora mismo se llama ¿Cómo fue? Un bolero cubano de Ernesto Duarte. Y vamos a continuar con Dos Gardenias, que es un bolero de Isolina Carrillo, una compositora, cantante y guitarrista cubana, que nos trajo este regalo maravilloso musical, Dos Gardenias. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el sabor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta te creerás que te digan te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta te creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de tu amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Muchas gracias. Muchas gracias. Miguel Manescao en la guitarra. Muchas gracias. Queremos agradecerles a ustedes que estén aquí, escuchando, disfrutando de nuestra música. Bueno, que de nuestra música, los boleros son de todos, pero lo hacemos con mucho cariño y es maravilloso escuchar niños, porque el bolero, cuando fuimos a Cuba, me decía un presentador de radio, con una chica tan joven, que digo, muchas gracias por lo de joven, sigue cantando boleros y además allá, ¿no? Digo, bueno, es que Canarias y Cuba tienen un gran vínculo, sus abuelos eran palmeros, sabía de lo que le hablaba, ¿no? Pero asociar el bolero a gente mayor es una locura, porque el bolero es inmortal y se puede interpretar de muchas maneras. Y cantar boleros escuchando a niños cantando, haciéndome coro, me da muchísimo gusto. También quiero agradecer, por supuesto, a la Comisión de Fiestas,
que es una palabra que es muy bonita porque es una comisión y fiestas, pero me cuesta. Y al Ayuntamiento de La Laguna por hacernos aquí un huequito. Vamos a continuar con otro bolero, porque de esto va la cosa. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo, por si tuvieras que encontrar un motivo, si se te ocurre algo más que conformarte. Si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes. Siempre dispuesta a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te animas, cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. Y si resulta que se te ocurre, mi amor, enamorarte, aquí me tienes en un rincón sin molestarte. Por si tuvieras que dejarme, no te ocupes. Yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me Muchísimas gracias. Bueno, esto va a ser un conciertito, casi una muestra musical pequeño, porque realmente es como algo así decorativo, como las flores, que las flores aquí solas no tienen sentido, son bonitas porque están en el jarroncito y porque hay gente como ustedes que la miran. Entonces este concierto realmente es para finalizar algo. Se vamos a interpretar unos temitas más y los dejamos que disfruten de las fiestas de la Verdellada y de la gente de la Verdellada.
bésame mucho, como si fuera esta noche bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Mirarme en tus ojos, verme junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, 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 bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Muchísimas gracias a ustedes y nos vamos a despedir ya con el último bolero, al menos aquí. No sé si luego las fiestas acabarán abrazaditos o bailando, eso ya depende de ustedes. Muchísimas gracias al compañero del sonido, que si algo maravilloso tienen los técnicos de sonido es que saben que dependes de ellos muchísimo y no lo usan en contra tuya. Muchas gracias por el sonido.
eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo ni sur. Si alma mía, la gloria eres tú. Si alma mía, la